Bueno, muy buenas noches, Helen. Muchísimas gracias. ¿Me están oyendo bien? Sí, sí te escuchamos. Y ahí ven la charla, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muy chévere esta actividad que hacen de Pediatips, buscando reconocer temas importantes de la pediatría para todos los grupos que quieran asistir a estas reuniones. El día de hoy, pues, vamos a hablar de un tema que me encanta porque considero que es bastante poco valorado y poco estudiado dentro de nuestra carrera médica y que siendo el medicamento que más usamos, pues deberíamos tener mejor entrenamiento. Entonces vamos a hablar de oxigenoterapia. ¿Listo? Eh, Básicamente vamos a hacer desde el punto de vista del temario, un poquito, les voy a mostrar primero unos escenarios para que se vayan empapando donde pudieran estar las diferencias, algunas cosas muy puntuales de la molécula y de las dificultades que tiene sus indicaciones fisiopatológicas. Luego de eso vamos a hablar o discutir un poquito acerca de problemas de medición y finalmente de los sistemas de entrega. Al final vuelvo y les hablo de los escenarios que vamos a ver ahorita y para que se lleven algunos puntos claves para la casa y podemos contestar preguntas de ahí en adelante. Entonces, en principio, el primer caso, imagínenselo, es un niño de 5 años. Él llega al hospital de San José porque tiene programado retirar material de osteosíntesis bajo anestesia general. Él pesa 20 kilos y mide 1 metro. Y enfermería, ustedes están de turno, así como está la doctora Helen esta noche, y los llaman porque está saturando 85%. Ustedes, bueno, se paran de mala gana, pues porque no, ya estaban acostaditos, y van y miran el niño. Entonces, pues en general lo ven en buenas condiciones, no lo ven con dificultad para respirar, sus signos vitales no son anormales, tiene auscultación normal y un examen neurológico rápido a pesar de la hora, que parece estar relativamente normal. Entonces, en ese escenario, ¿ustedes qué harían? ¿Le pondrían oxígeno a ese niño? Si le pondrían oxígeno, ¿por qué sí? ¿Por qué no le pondrían? Échenle cabeza, anótenlo en un papel por ahí, a ver si después estuvimos de acuerdo. Y si definitivamente los que deciden ponerle oxígeno, entonces, ¿qué sistema usarían? ¿Cómo lo usarían? ¿Cuánto pondrían? ¿Cuál sería la meta? Todas esas cosas que en la vida real tenemos que pensar cuando le ponemos oxígeno a alguien. Ahora imaginen otro escenario. Este es un niño, ahora tiene solo 2 meses. También llegó para lo mismo al hospital de San José y pesa 6 kilos y mide 56 centímetros. Y también están de noche, enfermería los para porque le tomaron una pulsoximetría y saturaba 85. Y ustedes van y se acercan al niño y se ven en muy buenas condiciones, pero al detalle les parece que tiene un poquito de dificultad respiratoria, los signos vitales están un poquito en los límites superiores, cuando auscultan les parece oír algo de roncus, pero el examen neurológico es absolutamente normal. Entonces, en este escenario, ¿qué harían? A él sí le pondrían oxígeno. ¿Por qué se lo pondrían? ¿Cómo se lo pondrían? Tercer escenario. Ahora el niño tiene 10 años. Ya no llegó a San José, sino llegó al Hospital de la Misericordia. Pero viene para lo mismo. Pero ese niño pesa apenas 20 kilos y mide apenas 1,10 m. Y enfermería los llama porque estaban tomándole los signos de rutina y satura 80. Ustedes van y se paran, no conocen el caso, simplemente van a ver el niño y lo ven en buenas condiciones, pero tiene así una apariencia como de niño crónico, un poquito pálido, ¿cierto? Lo ven y realmente no pareciera que tuviera dificultad para respirar, sus signos vitales son relativamente normales para su edad, ustedes auscultan el pulmón y no escuchan nada, y el examen neurológico es relativamente normal. Entonces la pregunta es, ¿a él sí le pondrían oxígeno? ¿Por qué se lo pondrían? ¿Para qué? ¿Y cómo se lo pondrían? Entonces miren cómo, aunque son más o menos los mismos escenarios, tienen algunos detalles que van cambiando y que probablemente implican otras ideas de fondo en el uso del oxígeno y sobre todo alejarse de esta vaina de la saturación de oxígeno. El cuarto caso, un niño de 2 años, también llega a la misericordia. También venía para lo mismo, pesa 14 kilos y mide 85 centímetros. Enfermería, curiosamente, los llama, pero la pulsoximetría está en 90. Pero ustedes van y lo ven y se ven muy malas condiciones, se ve pálido, tiene dificultad para respirar, está taquicárdico, hipotenso,
se le auscultan crépitos, el examen neurológico no es bueno, tiene pobre alertamiento. Entonces, ¿ahí qué harían? ¿Le ponen o no le ponen oxígeno? Está saturando 90. ¿Cómo se lo pondrían? ¿Por qué se lo pondrían? ¿Listo? Entonces, todos estos escenarios, básicamente lo que quieren hacerles traer a colación es la importancia de entender un poco el contexto por el cual se usa el oxígeno en medicina y cuáles podrían llegar a ser sus indicaciones, mucho más allá de la pulsoximetría, que es desafortunadamente algo que en altura específicamente no funciona muy bien, pero en general es un signo vital que se ha ido como perrateando, diría mi papá, porque lo utilizan para cualquier cosa y con cualquier excusa. Entonces, primero, vayamos al origen, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de oxígeno. ¿Qué es eso del oxígeno? Pues ese es un elemento químico que ustedes tocaba aprenderse en la tabla periódica, ¿cierto? Él normalmente está gaseoso, ¿cierto? Es altamente reactivo ante las material orgánico, ¿cierto? Tan reactivo es que la reacción se llama oxidar, ¿cierto? Es un oxidante. Es producido por los vegetales, o sea, dependemos de que haya arbolitos para que podamos tener oxígeno, y generalmente su forma molecular está en una molécula de dos componentes. Y en los mamíferos es importante porque es la base de lo que se conoce como la respiración. Entonces acuérdense que la respiración es el fenómeno de producir energía. Y en el caso de los mamíferos lo hacemos oxidando hidratos de carbono. Entonces para nosotros es vital como elemento que esté disponible todo el tiempo para subsistir. Cuando enfermamos por problemas de oxígeno, a eso en general lo conocemos como hipoxia. Poco oxígeno poco oxígeno en la sangre pero que produzca enfermedad. Entonces, las causas de que se produzca poco oxígeno en la sangre y produzca enfermedad es la falta de oxígeno en la sangre, ¿cierto? Es una causa de hipoxia. La falta de transportador. Perdón, un momento, por favor. También puede ser porque nos falta oxígeno en el ambiente, porque nos falta transportador, entonces a esas las llamamos hipoxias anémicas. También puede ser que nuestro problema no sea de falta de oxígeno en la sangre ni de transportador, sino que no se está moviendo la sangre, a eso lo llaman hipoxia por éstasis. Y finalmente, cuando todo está funcionando bien, hay buen oxígeno en la sangre, el transportador funciona bien y la sangre se está moviendo bien, que son como las causas más frecuentes por las que uno sufre hipoxia, pero no hay procesamiento de ese oxígeno, a eso lo conocemos como disoxia o trastornos citopáticos. Entonces miren que en general hay 4 grandes causas por las cuales uno podría faltarle oxígeno en la sangre, pero no todas son por falta de oxígeno en la sangre como tal. ¿Me permiten un momento, por favor? Que estoy teniendo una dificultad. No te preocupes, tranquilo. Cuando pensamos en el oxígeno como tal, entonces generalmente tenemos que pensar en la cascada del oxígeno, de dónde viene el oxígeno. Entonces acuérdense que en principio el oxígeno debe venir de la atmósfera, ¿cierto? Que es un patrón importante para definir cuánto oxígeno hay disponible en el ambiente. No es lo mismo vivir en una atmósfera a nivel del mar que una atmósfera de gran altura. Si pensáramos en, digamos, como patrón de referencia el mar, porque el 97% de la población vive a nivel del mar, pues tendríamos que en la atmósfera hay alrededor de 760 milímetros de mercurio de presión. De esos, solamente una parte tenemos que ocupar por vapor de agua, porque las vías aéreas humanas no están diseñadas para ingresar aire frío o aire seco, lo tenemos que calentar a 37 grados y llenarlo de vapor al 100% para que las cilias puedan funcionar y pueda nuestro sistema de filtración funcionar bien y la distribución del oxígeno sea adecuada, ¿cierto?
Y entonces en principio tendríamos 713 milímetros de mercurio de presión. De eso, no todo es oxígeno, la gran mayoría y la gran cantidad es nitrógeno, pero más o menos el 21% es oxígeno, independientemente del sitio donde uno esté en Colombia, en el mundo. Entonces, más o menos a nivel del mar vamos a obtener alrededor de 150 milímetros de mercurio de oxígeno disponible en el ambiente, en las vías aéreas, ¿cierto? De eso, además, hay una parte que está saliendo de los alvéolos. Más o menos se sale alrededor de 40 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno en relación al cociente respiratorio, lo que da más o menos unos 50 milímetros de mercurio de CO2 egresando de los alvéolos. Entonces, en principio, una persona a nivel del mar va a tener alrededor de 100 milímetros de mercurio disponibles de oxígeno para respirar. De esos, no todos pueden entrar directamente al sistema arterial porque los seres humanos tenemos algunos cortocircuitos naturales. Entonces, en realidad, esos 100 solo llegan a entrar 90, alrededor de 90 milímetros de presión de oxígeno a la arteria, y eso es lo que vamos a tener disponible para nuestro fenómeno de respiración. Una vez llega al sistema metabólico, en algunas zonas del cuerpo puede ir bajando la presión y se han descrito que hay algunas zonas tisulares que no llegan a tener ni un milímetro de mercurio de oxígeno. Pero acuérdense que muchas de las zonas transportamos el oxígeno a través de la hemoglobina. Con todo y eso, al final, cuando ya hemos metabolizado todo ese oxígeno, generalmente no ocupamos ni la mitad de ese oxígeno que gastamos, usualmente una cuarta parte, y somos capaces de volver al torrente circulatorio venoso todavía oxígeno para nuevamente reiniciar la oxigenación. Entonces, ¿por qué podríamos quedarnos sin oxígeno en la sangre? Entonces estamos hablando ahora de falta de oxígeno en la sangre. Entonces, la falta de oxígeno en la sangre puede ser 5 factores. O el ambiente está bajito en oxígeno, que eso casi siempre está asociado a subir a grandes alturas, que baje la presión, se llama hipobaria, ¿cierto? O porque no estamos ventilando bien el pulmón, ¿cierto? No estamos intercambiando ese aire, y si no estamos intercambiando ese aire, el oxígeno se empieza a consumir y el CO2 empieza a ocupar el espacio, entonces eventualmente nos quedaremos sin oxígeno. Por eso las personas que tienen sedantes o tienen traumas o situaciones por las cuales no pueden respirar bien, sufren también de falta de oxígeno en la sangre, además de elevaciones del CO2. O ya desde el punto de vista de las enfermedades en las cuales se daña el pulmón, y en ese escenario tenemos problemas de espacio muerto o problemas de cortocircuito. Espacio muerto son unidades que no perfunden, pero sí ventilan. Cortocircuitos son unidades que no ventilan, pero sí perfunden. En ambos escenarios no podemos intercambiar oxígeno del ambiente con el oxígeno de la sangre y sufrimos de hipoxemia, ¿cierto? Y unos muy raros que están descritos en la literatura, pero que casi nunca los vemos, en donde el problema no está ni en la ventilación ni en la perfusión, sino en la membrana basal. En esos escenarios hablamos de problemas de difusión. ¿Listo? Entonces, en principio, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos cambiaran la atmósfera de Bogotá, a la atmósfera de Bogotá? Entonces, de esos 760 milímetros de mercurio ya no tenemos sino 560. De esos 560 seguimos necesitando llenarnos de vapor de agua, y la FiO2 del ambiente sigue siendo alrededor del 21%. Entonces, miren cómo ya no tenemos 150, sino apenas 108 milímetros de mercurio disponibles de oxígeno. Si a eso le ponemos que tenemos que respirar, y de hecho las personas que viven por encima de 1500 metros tienen que respirar más rápido, entonces logramos bajar el CO2 alrededor de 40 milímetros de mercurio porque estamos hiperventilados. Con todo y eso apenas tenemos 68 milímetros de mercurio en Bogotá. Entonces ustedes entienden por qué gran altura siempre implicará hipoxemia en la sangre de todos los bogotanos, ¿cierto? Lo que pasa es que no es una hipoxemia grave y podemos vivir relativamente normal con ella. Ahora imagínense que se fueran para el Himalaya, que son 286 milímetros de mercurio de presión total. Entonces, ¿cuánto les entraría de oxígeno a la sangre? Por eso ustedes ven que cuando están cuando están alcanzando cumbre en el Himalaya, usualmente ustedes no ven que se pongan una canulita nasal a 1 litro o a 2 litros, sino ustedes ven que cuando usan oxígeno en sistemas de no reinhalación con oxígeno al 100%, porque es muy poca la cantidad de oxígeno disponible. Entonces, esa es una de las razones por las que en ambiente uno podría usar oxigenoterapia. En el caso de la hipoventilación,
pues el efecto no sería sobre la presión alveolar, tendríamos 149 disponibles, pero aquí nuestro problema podría llegar a ser que se acumula una gran cantidad de CO2 y se consume el oxígeno. Entonces, a la larga, empezamos a tener poco oxígeno en el alveolo porque tenemos gran cantidad de CO2 acumulado. Eso, la única forma de solucionarlo es mover el aire, pero podríamos artificialmente incrementar la fracción inspirada para que ocupe un poco más del espacio del nitrógeno y de esa manera pudiéramos tener suficiente oxígeno para respirar. Por eso ustedes han visto que pacientes que están en procedimientos y en los que se les hace algo de sedación y se les pone oxígeno, relativamente son capaces de saturar normal, a pesar de que puedan tener la CO2 elevada porque no están ventilando de forma adecuada. Otras cosas que no tienen que ver con la falta de oxígeno, en la que pudiéramos ver si pudiéramos o no intervenir sobre el oxígeno, serían las otras causas de hipoxia. Entonces, por ejemplo, en la hipoxia anémica, ¿dónde está el papel del oxígeno? Entonces, acuérdense que en la anemia, el contenido sanguíneo de oxígeno, el 98% es unido a la hemoglobina y depende básicamente de cuánta hemoglobina tienen y cuánta saturación tienen, en un poco de la presión arterial de oxígeno, que solamente es un 2% del sistema. En principio, entonces, tenemos que también recordar que la curva de disociación de la hemoglobina puede variar un poquito, de tal manera que la relación entre presión y saturación no siempre es la misma. Entonces, acuérdense que si yo tengo una hemoglobina fetal, o tengo un pH alcalino, o tengo baja concentración de 2,3-difosfoglicerato, o tengo baja temperatura, puedo llegar a mover la curva de disociación de la hemoglobina y con mucha menos presión de oxígeno tener mucha más saturación de sangre. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en la cabeza y no olvidarlas. Cuando estamos hablando de hipoxia circulatoria se complica un poco más la cosa, porque en este momento ya no estamos pensando ni siquiera en la saturación, ni siquiera en el contenido, sino en el aporte de oxígeno que somos capaces de dar por minuto. El aporte de oxígeno que somos capaces de dar por minuto depende del contenido que tenemos, claro, muy importante, pero sobre todo de la velocidad a la que somos capaces de mover el gasto cardíaco. En principio lo que tenemos es frecuencias respiratorias y volúmenes sistólicos. Y ustedes saben que el volumen sistólico depende de la contractilidad, la precarga y la poscarga. Finalmente, en las hipoxias citotóxicas el lío sí es más complicado porque básicamente estas suelen ser enfermedades mitocondriales en las cuales por alguna razón de distintas etiologías, hay congénitas y hay adquiridas, la mitocondria recibe el oxígeno pero no es capaz de utilizarla en el ciclo de Krebs para producir energía. Entonces la célula se va muriendo, no porque no tenga oxígeno disponible, no porque no tenga suficiente glucosa disponible, simplemente porque no logra procesarla. Son desafortunadamente raras y casi todas letales, porque no hay nada que podamos hacer distinto a que se repare el sistema por sí solo. Entonces, ¿qué pasaría en el escenario en que yo quisiera suplementar oxígeno? Entonces, por definición, oxigenoterapia es el suplemento o suplementar oxígeno, ¿cierto? Y eso lo hacemos básicamente incrementando la fracción inspirada. No manipulamos generalmente las presiones barométricas ni desplazamos el CO2 de forma inicial, sino solamente incrementamos la cantidad de moléculas de oxígeno disponibles. Entonces, miremos cómo funciona en cada uno de estos escenarios. El primer escenario, por ejemplo, que es el escenario ambiental. Empecemos que estamos en Bogotá otra vez, ¿cierto? Tenemos el mismo problema del vapor de agua, pero ahora tenemos un sistema que nos está incrementando la fracción inspirada al 50%, de tal manera que ya no tenemos 108, 109 de oxígeno disponible, sino tenemos casi 256 milímetros de mercurio disponibles. De eso, la presión alveolar de oxígeno, si respiramos relativamente rápido, pues ocupará solamente 40, entonces tendremos casi 216 milímetros de mercurio de oxígeno disponible. Entonces, para las enfermedades hipováricas funciona muy bien la suplencia de oxígeno, por eso ustedes ven que en los montañistas, cuando tienen problemas, dificultades, mareos, soroches o dificultades para respirar, una de las terapias que rápidamente intentamos dar es suplir oxígeno mientras se logra el descenso de la persona, y en principio eso ayuda de forma importante a que el paciente recupere rápidamente su oxigenación. Entonces, por eso funciona bien. De hecho, hay que tener cuidado porque
poquito oxígeno puede tener un gran impacto sobre la presión y podríamos irnos hacia el otro lado y empezaríamos a hablar de toxicidad del oxígeno. Miren cómo la arteria quedó casi con 206. Si en cambio el escenario fuera de hipoventilación, pues tenemos los mismos 513, subimos la FI2 al 50 y aunque la presión, miren que antes, cuando habíamos subido la presión de CO2 a 100, teníamos apenas 49 milímetros de mercurio, aquí tendríamos 131, o sea que casi que tendríamos más oxígeno del normal y podríamos suplementar. Entonces esta persona, a pesar de tener un problema grave de ventilación, no se le nota porque tiene un gran aporte de oxígeno y de esa manera no está sufriendo de oxigenación. Eso pues no implica que hayan podido solucionar el problema de la ventilación y en algunos escenarios esto puede llegar a ser peligroso, pero por lo menos solucionarían el problema de oxigenación de forma inmediata y podrían tratar al paciente. En cambio, imagínense que el problema lo tienen en el pulmón, tienen espacio muerto aumentado, o tienen cortocircuito aumentado, o tienen alguno de esos escenarios. Entonces, en esos escenarios, los 560 milímetros de mercurio, por ejemplo, que tenemos en Bogotá, más el vapor de agua, a pesar de que subimos la FI2 al 50%, no somos capaces, ¿cierto?, de transmitir esa información a la arteria, porque aquí hay un desequilibrio y por mucho que yo subo la presión alveolar, mi problema es que no está conectado con la sangre y al no estar bien conectado con la sangre, pues no soy capaz de transmitirlo. Por eso ustedes ven en enfermedad pulmonar una gran variabilidad de respuesta. Ustedes ven que algunos niños les ponen un poquito de oxígeno y se mejoran mucho. Hay niños que ustedes les ponen oxígeno y no se mejoran nada. Hay niños que inclusive les ponemos oxígeno al 100% con aparatos y no somos capaces de meter el pulmón. Y ustedes saben que la hipoxemia refractaria es una enfermedad grave que puede llegar a la muerte. En el caso de la suplementación, por ejemplo, para la anemia, ¿cierto? Pues es más chistoso porque imagínense que ustedes tuvieran un paciente que le hemos subido la presión alveolar de 206 versus la que tendría, por ejemplo, en Bogotá cuando tiene 60 milímetros de mercurio normalmente. O sea, todos ustedes que están parando bolas y que están aquí en Bogotá. Y ahora imaginémonos que el paciente lo que tiene es 3 de hemoglobina, hizo una anemia, no sabemos si crónica o aguda, ¿cierto? Entonces, en principio, ¿qué pasaría con la cantidad de oxígeno disponible? Entonces, miren, el contenido arterial de oxígeno a 206 sería de apenas 4.8 mililitros por milímetro cúbico. Y el de base tenía 4. O sea que en principio, a pesar de que ustedes subieron la FIO2 de forma significativa, el impacto que tuvieron sobre la oxigenación real de ese paciente es apenas del 16%. Esto para decirles que probablemente usar oxígeno en anemia no es probablemente la mejor herramienta. De hecho, el cuerpo lo que hace es mejorar mucho el gasto cardíaco y gracias a que es capaz de duplicar o triplicar el gasto cardíaco, casi no sentimos la diferencia de la falta de hemoglobina, a menos de que el fenómeno sea muy agudo y por eso ustedes ven que anemias agudas, graves, sí pueden causar síntomas de hipoxia, es decir, el paciente no se despierta bien, está muy lábil, se desmaya con facilidad, ¿cierto? Pero, en cambio, el paciente crónico es capaz de sostener mucho mejor las hemoglobinas bajas. Y ustedes dar suplementos de oxígeno, así sean altas cantidades, el aporte que logran es muy poco. En resumen, darle oxígeno a las anemias, aunque es una práctica que es frecuente que hagamos, probablemente no funcione mucho. En cambio, en la circulatoria sería más chistoso aún. Imagínense el aporte normal de un ser humano. Digamos que este tiene 5 litros por minuto de un gasto cardíaco normal. Y su contenido arterial en la sangre está normal. Tiene una buena hemoglobina, una buena saturación y tiene 18 milímetros por milímetro cúbico de oxígeno disponible. Eso es normal. Ahora imagínense que ese cálculo me da que el aporte de oxígeno que tuviera ese individuo disponible está alrededor de los 900 mililitros por minuto de oxígeno. Pero ahora imagínense que se le cayó el gasto cardíaco, le pusieron un beta bloqueador o algo que le está tumbando la tensión. Y el gasto cardíaco baja a 2 litros por minuto. De tal manera que, así yo mantenga este contenido de oxígeno, el aporte que yo logro es de 365 mililitros minuto. Entonces, claro, yo digo, bueno, pónganle oxígeno para ver si logramos subir. Entonces, miren que yo subo al 50% la FIO2. Como este paciente no estaba hipoxémico, ¿cierto? Su contenido realmente aumenta muy poco, de 18 a 20. Y lograron subir
este gasto, que lo normal era 900, de 365 apenas a 400 mililitros minuto. Entonces, ese efecto que logran es muy, muy bajito. Entonces, la razón real por la que ponemos oxígeno en choque circulatorio es porque usualmente el choque circulatorio se acompaña de hipoxemia. O sea que en realidad esto sí cae de manera dramática. Por eso tratamos de levantarlo utilizando fracciones de oxígeno mucho más altas para intentar llevar el DO2 un poco más alto. Pero vean cómo, y por eso ustedes aprenden en reanimación, no importa cuánto oxígeno le pongan a un paciente, si ustedes no le recuperan la circulación, se va a morir en los siguientes minutos o en la siguiente hora. Por eso, lo más importante en un evento circulatorio es solucionar el evento circulatorio, ponerle oxígeno, aunque puede ser una medida, y de hecho es una medida que hacemos con frecuencia, es lo menos importante en ese momento. Apenas lograrían un aumento del 9%. Mucho más en las disocias sí que no funciona para nada, sin embargo, pues todos lo ponemos porque en el desespero, ¿qué más hacemos? ¿Qué otros efectos tiene el oxígeno? Y esto es muy importante. Acuérdense que uno puede usar el oxígeno para suplementar la falta de oxígeno, pero uno podría usar el oxígeno como un medicamento. Entonces, ¿bajo qué escenarios el oxígeno funciona como un medicamento? Pues acuérdense que si ustedes viven a gran altura y a gran altura todos tenemos que respirar más rápido para poder tener oxigenaciones normales, si yo le pongo oxígeno a cualquier individuo sano o enfermo a gran altura, ese individuo va a respirar menos cantidad de volumen o menos cantidad de frecuencia. Si eso es beneficioso para la enfermedad que yo tengo enfrente, por ejemplo, un paciente que tiene un problema para mover la ventilación en vía aérea, por ejemplo, un asmático, pues es posible que haberle puesto oxígeno haga que el paciente se sienta un poco mejor, oxigene un poco más y esté un poco más cómodo. Y no necesariamente porque el paciente estuviera desaturado, podía estar saturando bien. Es simplemente porque al apoyar un poco más la oxigenación, va a tener una forma más tranquila de ventilar. Bueno, en principio, la otra razón que yo podría utilizar oxígeno sería para usar sus efectos vasodilatadores. Ustedes han visto que hablamos mucho de que el oxígeno es un gran vasodilatador pulmonar. De hecho, es uno de los principales receptores que tiene el pulmón, y si uno requiere bajar las resistencias pulmonares de un individuo, una de las cosas que puede intentar es ponerle una gran cantidad de oxígeno, y eso en la mayoría de los escenarios, a menos de que haya una patología, debería poder bajar la presión pulmonar. Entonces ustedes van a ver como efecto cardiovascular, en algunos estudios de fisiología cardiovascular, se pueden utilizar altas concentraciones de oxígeno para bajar las resistencias vasculares. Y inclusive se dice que cuando uno está hipoxémico y hay vasoconstricción, parte del efecto de la vasoconstricción es la pérdida de óxido nítrico sistémico, y poner oxígeno hace que haya más oxígeno disponible y produce vasodilatación sistémica, siempre y cuando usted de base estuviera hipoxémico. Sin embargo, también tienen que tener cuidado, porque si ustedes ponen oxígeno a niveles hipernormales, ¿cierto? Lo que llamamos hiperoxigenación o oxigenación alta, pues tendremos que algunos lechos van a producir un efecto contrario por protección, que es el efecto de la vasoconstricción. Entonces usted puede poner, por ejemplo, vasoconstricción cerebral, vasoconstricción renal, intestinal, en la retina. Por ejemplo, los neonatólogos hace muchos años saben que mucho oxígeno genera grandes problemas de la neovascularización de la retina, que eventualmente puede hacer que la desprenda y volver ciegos los niños. Pero, por ejemplo, también en migrañas, que son fenómenos de vasodilatación cerebral, usar oxígeno en grandes concentraciones puede bajar y vasoconstreñir esos vasos, y de tal manera que a la persona se le quita la migraña con oxígeno. Y ustedes han visto que algunas migrañas responden de forma importante al oxígeno. En cuanto a la toxicidad, como ustedes pueden ver, ¿cierto? La toxicidad también es un factor muy importante del oxígeno. Acuérdense que el oxígeno es un radical altamente reactivo para el cuerpo y produce en general mucha actividad. El cuerpo se defiende de forma natural para las presiones y las concentraciones de oxígeno que estamos diseñados con antioxidantes. Sin embargo, el cuerpo no puede hiperproducir antioxidantes, de tal manera que si nos llevaran a vivir en un ambiente con PO2 más altas, eso nos podría generar daños graves inflamatorios a largo plazo, porque todo ese oxígeno libre produce muchos problemas. Paracelso en el siglo XV hace mucho tiempo decía,
Todas las cosas son veneno y nada es no venenoso. Solo la dosis hace que algo venenoso no sea veneno. Entonces tengan cuidado con el oxígeno, hay que usarlo bien. Sobre todo acuérdense de la producción de radicales de oxígeno y algunos que hablan de una cosa que se llama las atelectasis absortivas, que es cuando tengo gran cantidad de oxígeno y ese oxígeno se absorbe y no logré intercambiar ese aire, es posible que se me colapsen los alvéolos. Un poco más teórico que real, pero hay. Y otro problema que a veces olvidamos de la toxicidad del oxígeno, que no tiene nada que ver con la molécula, es la forma como la entregamos como medicamento. Y acuérdense que para poderlo manipular la fracción inspirada de oxígeno, lo que solemos hacer es generar un gas comprimido. Ese gas comprimido lo que hace es que remueve la humedad, ¿cierto? Y esa remoción de la humedad lo genera seco y lo genera frío. ¿Por qué se pone frío? Porque al comprimirlo por termodinámica tiene que bajar la temperatura. Acuérdense que los pulmones de forma sana necesitan que el oxígeno esté al 100% y a 37 grados. Entonces, a veces la toxicidad que vemos del oxígeno no tiene que ver con la molécula como tal, sino el mismo efecto de entregarlo seco y frío. No sé si alguna vez han visto, pero hay pacientes que les ponen un oxígeno un poquito más alto de lo normal y en vez de ponerse mejor, se ponen peor, porque empiezan a reaccionar de forma de vasoconstricción o por resequedad las mucosas a ese oxígeno y terminan empeorando su enfermedad pulmonar. Dicho todo esto, entonces, el siguiente problema que tenemos en el uso del oxígeno como medicamento es en cómo medimos que estamos haciendo algo bien o estamos haciendo mal, o cómo garantizamos que alguien necesita o no necesita oxígeno. Entonces, si me han entendido toda la primera parte, en general ustedes sabrían que el secreto de la medición va a estar en esta ecuación, que es una ecuación que usamos mucho los intensivistas, que es cuál es mi relación entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno que tengo. En la medida en que tengo más consumo, necesito más aporte, y si se me baja el aporte, tengo que tratar de solucionarlo, porque entonces, o si no, pierdo consumo de oxígeno y empiezan a sufrir las células. Si esto lo desglosamos, acuérdense que todos estos componentes son importantes. Entonces, el aporte depende del gasto. Entonces, necesito saber directa o indirectamente cómo está el gasto cardíaco de mi paciente. Y dependo del contenido, que aunque la saturación es importante, también lo es la hemoglobina, la presión, cómo se está moviendo mi curva de disociación de hemoglobina. Y acuérdense que a su vez la presión va a depender de la fracción inspirada que estoy recibiendo, de la presión barométrica a la que estoy y de qué tanto estoy moviendo el CO2. Entonces, en general, ustedes ven que hay muchos componentes en la medición del oxígeno y que simplificarlo solamente a un valor y a obsesionarse con las saturaciones de oxígeno es una mala práctica. Sin embargo, pues se ha discutido mucho, entonces pues se los traigo. Una de las peleas grandes es la normalidad estadística. Entonces acuérdense que en medicina hay muchas formas de interpretar la normalidad, pero una de las que más frecuentemente utilizamos es utilizar patrones estadísticos. Entonces decimos, alguien es alto porque es el 95% de la población es más bajita que ellos. Alguien es bajito porque el 95% de la población es más alta que ellos. Entonces, en principio, la saturación de oxígeno también se ha interpretado así. Ustedes ven que a nivel del mar, los múltiples estudios que se han hecho dicen que la mayoría de la gente satura por encima del 97%. De hecho, este umbral de 90% que ustedes han visto en muchos guías de práctica clínica de nivel del mar, pues está bastante lejos, de tal manera que es casi imposible que uno tenga una saturación de 90% y no tenga ninguna enfermedad. Sin embargo, en la medida en que vamos subiendo de altura, y ustedes ven que aquí el punto de corte empieza a ser los 1500 metros, empezamos a obtener grandes variabilidades, y más o menos la altura de Bogotá, que son los 2600 metros, tenemos este gran problema, y es que la gran mayoría de la gente no está en 100%, sino la gran mayoría sana está alrededor de 93%. Entonces el umbral de 90 está muy cerca a la enfermedad. Sin decirles que hay poblaciones en el mundo que están por encima de los 4000 metros, o sea que el 100% de la población siempre está por debajo de ese umbral del 90%, y pues ahí andan, son chiquitos, pero están vivos. Entonces, en principio, interpretar valores solamente por normalidad estadística suele ser un error. Acuérdense además que la curva de disociación de hemoglobina de las personas a diferentes alturas varía. Entonces, a pesar de que yo tengo una menor presión de oxígeno, logro una mayor saturación porque soy capaz de mover mi curva de disociación de hemoglobina para la derecha o para la izquierda. Finalmente, como algo toca decir de la saturación, pues en general esto es lo que yo llamo mis tips,
que son básicamente mi opinión personal acerca de la pulsoximetría, y es cómo interpretar en el contexto clínico aplicado las grandes alturas. Entonces, nuevamente recuerden, si ustedes viven al nivel del mar, la mayoría de la gente satura 98. De hecho, menos del 2% de la población todavía satura 95. Entonces, cuando usted decide que pone oxígeno con saturaciones por menores de 90, pues aquí no hay nadie que esté sano, que esté en 90. Entonces, lo único que tendría que tener cuidado es que no haya una contraindicación expresa del oxígeno. A diferencia de eso, Bogotá, la mayoría de las veces satura 93%. Eso quiere decir que hasta el 2% de la población sana podría fácilmente saturar 85 y no tener nada. Entonces, ¿cuál debería ser la interpretación de la pulsoximetría? Mi interpretación es, si la persona es asintomática, no tiene problemas, no tiene síntomas neurológicos, no tiene síntomas respiratorios, es una persona sin comorbilidades y satura 85% por casualidad en un pulsoxímetro, déjenlo en paz, no lo molesten, no lo miren, mándenlo para la casa, ¿sí? De hecho, ojalá no le hubieran tomado la pulsoximetría, pero ya que lo hicieron, tomen la decisión valiente de mandarlo para la casa y no hagan bobadas. Si el paciente está terriblemente enfermo, ¿cierto? Está en estado de shock, tiene mala circulación, está tóxico, que llamamos los médicos, pues ese paciente no me sirve que sature 93 y mucho menos que sature 85, a pesar de que eso pueda ser normal para él, porque en este momento particular de la enfermedad necesito optimizar al máximo la cantidad de oxígeno disponible. Obviamente no lo quiero intoxicar con el oxígeno, pero sí lo quiero llevar a un mejor umbral de oxígeno para que él pueda tratar de defenderse lo mejor que pueda de la enfermedad que lo está acusando mientras logramos hacer otras cosas. Entonces, un enfermo realmente grave, pues lo ideal sería que pudiera saturar 95%. Obviamente aquí empiezan una cantidad de relaciones entre lo que tengo que hacer para lograr eso y lo que debo hacer para lograr. En los respiratorios, el campo es un poco más intuitivo y depende mucho más del contexto. Es un niño chiquito, tiene buenas redes de apoyo, es una enfermedad que está al final, que es una enfermedad que revierte con droga, es una enfermedad que va a durar varios días. ¿Qué es lo que le está pasando al niño? Entonces, por ejemplo, yo tengo un niño asmático que sé que responde muy bien a la terapia con esteroides y llegó saturando 70, le puse su salbutamol, le di una prednisona y en este momento está saturando 83 y está corriendo de arriba para abajo por el servicio, pues ese niño lo pueden mandar para la casa porque es muy probable que vaya a estar muy bien, ¿cierto? Pero en cambio, un niño que es un lactante pequeño, que tiene apenas 4 mesecitos, que no tiene una buena red de apoyo, que apenas va en el tercer día de la enfermedad, que yo sé que se va a poner todavía más malo y ya está saturando regular, probablemente ese niño lo tengo que ingresar para darle algún tipo de soporte. Entonces, en general, lo que yo les recomiendo es, en las enfermedades respiratorias, no utilicen la pulsoximetría como criterio, ni para dar de alta, ni para hospitalizar pacientes. Usen los demás criterios que conocen. Ahora hablemos un poquito de sistemas de entrega. Entonces, los sistemas de entrega de oxígeno son un poco más variados. En principio, la gente tiende a llamarlos de alto flujo, de bajo flujo. A mí me gusta más llamarlos de desempeño variable, sería bajo flujo, o desempeño fijo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes me creen, la respiración normal de un individuo en una curva de flujo-tiempo es esta recta azul. Entonces, yo tomo aire a gran cantidad, a gran velocidad, luego desacelero hasta que llego el flujo a cero y luego expiro nuevamente acelerando mi flujo y botando, ¿cierto? Si yo, el sistema con el que estoy supliendo el oxígeno, aporto menos de la cantidad del flujo total que él necesita cada vez que respira, ya sea porque se lo dé intermitentemente o continuamente, pero cada vez que él lo necesita esté disponible, pues en realidad él va a mezclar oxígeno con el ambiente, de tal manera que la FiO2 que estoy entregando con mi aparato va a depender, por eso desempeño variable, de qué tan rápido está respirando, qué tan profundo está respirando, qué tan grande tiene los pulmones y cuánto flujo tengo en mi sistema con cuánta concentración de oxígeno. En cambio, hay sistemas o dispositivos que son capaces de suplir el flujo total que el paciente va a respirar, de tal manera que no importa realmente si el paciente respira poco, respira mucho, es grande o es chiquito, siempre puedo entregarle la misma cantidad de oxígeno al sistema. ¿Listo? En general, la gente confunde las clasificaciones del desempeño con las interfaces. Y en general, la gente piensa que las cánulas son sistemas de bajo flujo, las máscaras son sistemas de alto flujo y las cámaras cefálicas son sistemas de alto flujo. Sin embargo, yo les voy a mostrar ejemplos de todas las posibilidades que hay de las cánulas. Entonces, las cánulas normales, convencionales,
usualmente se utilizan a bajo flujo, no porque no se puedan poner más flujo, a veces son más grandecitas y se podría poner más flujo, sino que como el aire no está acondicionado, pues es muy molesto para la persona que lo tiene. De hecho, si ustedes alguna vez han puesto una cánula nasal, saben que inclusive ya flujos tan altos como 2 litros en un adulto pueden incomodar la nariz de forma importante. Para solucionarlo, entonces se diseñaron dispositivos que son más gruesos, que permiten un flujo más alto, pero sobre todo acondicionados a sistemas de humidificación y calefacción, de tal manera que ese oxígeno esté libre y disponible para que el paciente no sufra incomodidades. Entonces yo puedo aquí poner un sistema a un flujo mucho más alto del que respira el paciente, de tal manera que cada vez que él toma aire, siempre está tomando aire de las cánulas. También soy capaz inclusive de ponerles un poquito de presión sellada y montar un sistema basado en presión continua y flujo variable, que es lo que denominamos CPAP o ventilación no invasiva. A estos les llaman en neonatología PRONS, que es la palabra en inglés para denominar cánula. Entonces, en principio son cánulas selladas que están inventadas para dar presión. Luego, la interfase no tiene nada que ver con si el sistema es de desempeño fijo o de desempeño variable. En máscaras pasa lo mismo. Si yo cojo una máscara que no tiene válvulas y simplemente le pego aquí una tubuladura y le abro una válvula de oxígeno, pues estoy entregando ahí una FIO2 incierta, porque por aquí se está entrando aire, si esto no queda bien sellado se está entrando aire, depende del tamaño del niño, entonces esto sería un sistema de flujo variable. Si yo le pongo, por ejemplo, válvulas, le pongo válvula acá, le pongo válvula acá, le pongo una válvula acá y hago un reservorio de oxígeno de tal manera que el paciente cada vez que respira puede tomar el 100% del aire de esta bolsa, esto se llama un sistema de no reinhalación, esto puede darme un sistema de desempeño fijo de oxígeno, inclusive llega a tener FIO2 cercanas al 100%. Y como ustedes han visto recientemente, somos capaces también de poner máscaras que somos capaces de sellar contra la vía respiratoria y hacer sistemas de presión cerradas tipo CPAP o inclusive ventilación no invasiva como tal. Lo mismo pasa para las cámaras cefálicas. Este es el famoso HUD que ustedes han visto en algunos hospitales, cada vez menos afortunadamente. Estos son sistemas simplemente para conectar y tener oxígeno alrededor de la cara de los niños pequeños que no toleran dejarse máscaras completas. Y ustedes, depende de lo que conecten acá, esto puede ser un sistema de bajo flujo porque simplemente yo le pongo ahí la manguera para que le dé oxígeno de forma indiscriminada sin yo saber eso cuánto está entregando. Puedo conectarlo a un sistema Venturi que es capaz de producir un alto flujo de oxígeno mezclado con aire a una FIO2 que yo puedo reconocer y puedo fijar, y mientras esto sea suficiente para llenar la cámara cefálica, pues va a funcionar bien. Inclusive, hoy en día existen también estas cámaras cefálicas que son capaces de presurizarse y mantener presiones continuas con estas válvulas. Esto es lo que se denomina un helmet, que son tecnología también que puede dar CPAP o ventilación no invasiva. Entonces miren que la interfaz en realidad no les da ninguna pista de si el sistema es de bajo flujo, de flujo variable, de desempeño fijo. Las cámaras cefálicas, si alguna vez ustedes ven una foto en los libros, porque jamás lo han visto en la vida real, tenían una cantidad de huecos para que uno tuviera sensores de FIO2, sensores de temperatura, y uno pudiera regular de forma muy precisa cuánta FIO2 tenían estos sistemas. Eso hace muchos años se dejó de usar por costos. Si alguno se ha preguntado cómo funcionan los sistemas Venturi, entonces acuérdense que el sistema Venturi utiliza el principio de Bernoulli, que dice que si usted sabe cuánto fue el cambio en el diámetro de este sistema, usted sabe cómo se va a acelerar el oxígeno, y si usted deja alguna ventana para entrada de aire, eso va a succionar aire hacia el ambiente. De tal manera que si yo conozco el flujo y conozco el tamaño de la ventanita, soy capaz de predecir a qué flujo va a salir la combinación entre oxígeno y aire. En adultos ustedes ven que los Venturis varían de 24 hasta el 50%, no son capaces de producir Venturis de más del 50% porque la cantidad de flujo que tiene que tener este sistema ya es muy alto y no soy capaz de producir más flujo de los que respiran los pacientes, pero en niños sí se han inventado subir esto hasta a FIO2 muchísimo más altas, inclusive 90, 100%, casi como conectar la máscara directamente con el sistema de oxígeno. Es muy importante que entiendan que esto solamente se puede usar en pequeños.
Las máscaras de no reinhalación ya se las mostré, pero nuevamente 2 válvulas para que sea reinhalación total. Esta tercera válvula evita que uno mezcle el aire que está expirando hacia la bolsa, de tal manera que la bolsa siempre está llena de oxígeno enriquecido a lo que vaya saliendo por aquí, que usualmente es el 100%, entonces soy capaz de hacer una mezcla alrededor del 100% de FIO2. Si le dejo solo una valvulita, eso baja un poco, alrededor del 75%, pero es lo que tenemos disponible. Si yo les hiciera un ejemplo en términos mucho más prácticos, imagínense dos situaciones. Un bebé que pesa 10 kilos y un adulto que pesa 70 kilos. Si miramos la fisiología normal de estos individuos, un niño de 10 kilos podría mover 80 mililitros, tendría una frecuencia respiratoria de 30, con una relación 1-2 daría un tiempo inspiratorio alrededor de 0,7 segundos. Eso quiere decir, palabras más, palabras menos, que cada vez que él respira, él acelera el flujo alrededor de 7 litros en promedio. Entonces, si yo le pongo una cánula nasal a 2 litros, pues él va a tener que mezclar 2 litros de oxígeno al 100% con los 5 litros restantes con FIO2 al 21. Eso más o menos calcula una FIO2 de 40% asumiendo estas condiciones. En cambio, el mismo escenario, pero en un adulto que mueve 500 mililitros, que solo respira 15 veces por minuto, tiene mucho más tiempo inspiratorio, es capaz de mover en promedio unos 23 litros por minuto. Eso quiere decir que con 2 litros de oxígeno, más o menos va a lograr mezclar alrededor de 28% de FIO2. Entonces ustedes ven que los sistemas de bajo flujo son muy dependientes del tamaño del niño. Una cánula nasal pequeña en un bebé pequeño puede producir una gran fracción inspirada de oxígeno, mientras que un adulto, por mucho que uno lo intente, no logra superar mucho los umbrales de FIO2 baja clásicos. En cambio, en un sistema Venturi, si ustedes lo ven, es el mismo escenario, el mismo niño respirando lo mismo, el mismo adulto respirando lo mismo, ¿cierto? Pero aquí estoy fijando la cantidad de flujo que entra por el Venturi a 8 litros y es capaz de producir 25 o 30 litros mezclados. Entonces no importa si el niño tiene 3 o el adulto 23, ambos van a recibir una FIO2 fija del 35%. A eso es lo que llamamos un sistema de oxígeno fijo. Entonces, si lo que ustedes necesitan es una FIO2 alta, una FIO2 que ustedes conozcan, tienen que escoger un dispositivo de alto flujo. Si pueden usar un sistema de bajo flujo, van a tener que utilizar un sistema de FIO2 más baja. Nuevamente revisemos los casos. El niño de 5 años, esto de Hospital San José, perdónenme, que estaba asintomático, saturado a 85%, no tiene dificultad, auscultación es normal y examen neurológico normal, ¿qué le harían? Yo no le haría nada. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a ser normal a gran altura. Este paciente está a gran altura. Entonces yo no le pondría nada. Algunas personas le pondrían oxígeno. Ahí ya viene el arte de la medicina. En principio no habría ninguna necesidad y este paciente podría ir a su sala de anestesia sin ningún problema. Este niño es más pequeño, ¿cierto? Tiene dificultad para respirar, tiene signos de que tiene enfermedad pulmonar, a pesar de que no tiene signos de hipoxia, o sea, el cuerpo no está sufriendo todavía por la falta de oxígeno. En este niño probablemente sea buena idea suspender la cirugía, pero podríamos aportar un oxígeno. Sin embargo, como no le está faltando, mi finalidad con ponerle un poquito de oxígeno es que disminuya un poquito la dificultad respiratoria para que él esté más cómodo, porque no lo voy a mandar para la casa porque es muy chiquitico. Entonces a él le pondría oxígeno, probablemente en un sistema de bajo flujo, para que me llevara a una saturación relativamente normal de 93%, estaría bien, mientras no tuviera que ponerle un dispositivo de alto flujo. Entonces una canulita, probablemente por lo que tiene 2 meses, con medio litro sea más que suficiente, a veces 1/4 de litro, y con eso esté bien. El tercer escenario, que es un niño de 10 años, que ustedes ven que satura muy bajo, pero si ustedes ven, aquí hay otros tips. Por ejemplo, este niño tiene la mitad del peso y el tamaño de un niño de 10 años. Se ve crónico. No tiene dificultad para respirar, entonces no está reaccionando hacia ese oxígeno bajo, como si siempre hubiera tenido ese oxígeno bajo. Tiene una frecuencia cardíaca que es anormal para un niño de 10 años, pero es normal para un niño de la mitad del peso. Y no tiene problemas neurológicos, o sea, no está sufriendo por esa falta de oxígeno. Este escenario es muy probable que se trate de un niño que sufre de bajas saturaciones crónicas de oxígeno. En algunos escenarios, ponerle oxígeno a este paciente podría ser contraproducente. Por ejemplo, hay algunas enfermedades cardíacas en las cuales la circulación sale de un solo corazón y cuando la circulación sale de un solo corazón depende mucho
de cuánta resistencia tiene el sistema pulmonar y el sistema sistémico para tratar de decidir hacia dónde va la sangre. Si yo bajo mucho la presión del sistema pulmonar, toda la sangre se me va para el pulmón, me da edema pulmonar y me da colapso porque me quedo sin circulación sistémica. Entonces, en este niño podrían matarlo simplemente porque decidieron ponerle oxígeno sin haber leído la historia, ¿cierto? O podría ser un niño enfermo pulmonar crónico que toda la vida ha estado saturando 80 y es normal para él saturar 80. En ese escenario ponerle oxígeno pues no sirve para nada, pero no le harían daño. Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo los niños crónicos, de saber bien la historia antes de ponerse como locos a ponerle oxígeno simplemente porque dieron bajo el número sin tener en cuenta cosas que ustedes ya han visto, que era que no tenía dificultad respiratoria y que tenía un examen neurológico normal. Y el caso 4, que es el niño de 2 años que está malo, ¿cierto? En pobres condiciones, tiene dificultad y el examen neurológico está normal, a pesar de que está saturando 90, yo sí que le pondría oxígeno para tratar de mejorar esa saturación. Probablemente se lo pondría en un dispositivo que aportara gran cantidad de oxígeno para yo poder intervenir este paciente. Miren que tiene la tensión baja, tiene la frecuencia alta, necesito recuperar el sistema cardiovascular, pero mientras tanto puedo ir aportando una gran cantidad de oxígeno de forma rápida. Puntos claves para que no se les olvide. El oxígeno es un medicamento, tiene indicaciones, dosis, vías de administración. Los eventos adversos son reales y potenciales. Tengan cuidado con esto. No se puede utilizar como si fuera agua. Acuérdense que en el fondo la oxigenoterapia es solo aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Pero cuando ustedes vayan a medirla, no piensen solo en pulsoximetría, piensen en el aporte total de oxígeno que están haciendo por minuto. Aprendan y vean las diferentes interfaces que tienen para escoger. Algunas son más ventajosas en algunos escenarios, otras en otras. Y no olviden que ese oxígeno no está húmedo ni está caliente. Entonces tienen que tener cuidado y usar poquito en el caso de que no lo necesiten, y si necesitan grandes cantidades es probable que necesiten llevarlo a humidificarlo o a calentarlo para que ese paciente pueda tolerar esa cantidad de oxígeno en exceso que ustedes le van a dar. Bueno, eso era todo. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan entendido. Estoy disponible para contestar cualquier pregunta. Aquí está mi correo si lo quieren hacer de forma privada. No hay ningún problema. Voy a dejar de compartir en este momento. Muchas gracias, Pablito, muy amable. Voy a dejar de mantener un poquito aún la grabación. No sé si hay preguntas en el auditorio. Gracias de nuevo a los que están escuchándonos. Quien quiera preguntar, creo que ahí puede activar su audio. O si no, pueden hacer las preguntas en el chat. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Soy Juan Están Escobar, estudiante de 10º semestre y pues del grupo de Pediatips. Yo tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, tengo dos preguntas, de hecho. La neumonía adquirida en comunidad bacteriana sería entonces un problema de espacio muerto. No, en ¿Cómo? principio las enfermedades del parénquima pulmonar tienden a tener más un componente de cortocircuito. Tienes una zona del pulmón que se pegó, ¿cierto? Pero como es grande, el sistema de vasoconstricción hipóxica no funciona y termina pasando sangre por debajo de esa zona colapsada, de tal manera que la persona se desoxigena porque mucha de su sangre pasa por esos vasos que están abiertos y no por los otros alvéolos que sí están funcionando. Gracias. Y la otra pregunta es que basándome, a ver, me llega un paciente al que yo sé por la clínica a quien le tengo que dar oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo puedo saber? Es decir, ¿existe algún método para yo saber qué FiO2 y qué flujo le tengo que dar al paciente para que el paciente clínicamente mejore? O simplemente, es decir, no sé si estoy siendo, Sí, te o entiendo la solo la pregunta. clínica. Sí, digamos que en principio debes pensar otra vez en el DO2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quieres mejorar? Entonces tú dices, no, mire, este paciente tiene problemas en el gasto cardíaco, ¿cierto? Además de tener la neumonía, por ejemplo, tiene choque.
Entonces yo digo, no, a este paciente tengo que ponerle un montonón de oxígeno. Entonces voy a ponerle oxígeno inicialmente al 100% y luego voy monitorizando. ¿Qué necesito monitorizar? Necesito monitorizar cómo está ese gasto cardíaco, cómo está esa saturación de oxígeno, cómo está ese contenido de hemoglobina. Voy a poder manipular eso o no. Y con eso voy bajando o subiendo más esa FiO2 si necesito. Otro escenario, llega un niño, lo que tiene es un poquito de bronquiolitis, tiene dificultad para respirar, su gasto cardíaco está normal, se ve despierto, se ve tranquilo, no se ve que neurológicamente le esté faltando el oxígeno, simplemente tiene un poquito de dificultad y tú dices, yo estoy aquí en Bogotá, lo tengo que dejar hospitalizado por edad, entonces voy a tratar de aportarle un poco de oxígeno. Como yo sé que le falta muy poco para tener un oxígeno normal y mi meta no es lograr niveles grandes de oxígeno, sino apenas que él baje un poco la frecuencia respiratoria, digo, yo necesito una FiO2 de menos del 30%. Eso lo puedo hacer con un sistema de bajo flujo y eso va a ser cómodo para el paciente. O dices, no, yo necesito saber cuánta FiO2 es, entonces yo le voy a poner una cámara cefálica y le voy a poner 30% de FiO2 para que sea continuo y él no pueda variar. Todo dependerá un poco de para qué estás usando el oxígeno. Entonces, siempre que tengan un paciente al que van a ponerle oxígeno, piensen siempre para qué lo están poniendo, o sea, están bajando la oxigenación, están mejorando la circulación de oxígeno, están produciendo vasodilatación, qué es lo que están buscando, ¿cierto? Y luego en las interfaces, escogen la que más se acomoden. Acuérdense que hay unas interfaces que son incómodas, ¿cierto? Una máscara cefálica aquí que le produce un ahogo, ¿para qué se la vas a poner si lo mismo lo grabas con una cánula a medio litro, ¿cierto? Entonces, ahí tiene que ver también con confort, que es otro paso importante en la interfaz. Así no seas capaz de saber exactamente qué FIO2 tiene, porque tú lo que estás buscando es un efecto clínico. Tú lo que quieres es que el paciente esté mejor, esté más tranquilo, le dé un poquito menos tos, ¿cierto? A veces te pasa que le pones el oxígeno y se pone peor, y tú dices, uy, no, la embarré. Bájele otra vez, cambie la interfase, mire si lo que necesito es humidificar y calentar el oxígeno, miro si tengo algún aparato disponible que lo logre hacer. En eso se juega un poco el papel y pues las guías no son muy claras en cómo hacerlo porque es mucho más arte que ciencia en la medida en que hay una gran variabilidad y no todo el mundo tolera. Hay veces niños, por ejemplo, que tú dices, pues una cánula es como más fácil, pero hay niños que no se dejan la cánula, que les arde. Por ejemplo, si tienes epistaxis, ¿para qué le vas a meter una cánula allá? Ya, doctor, muchas gracias. Si dentro del auditorio hay alguna otra pregunta. Gracias, Juan Esteban, por tus preguntas. Bueno, creo que no sería más. Acá estoy mirando en el chat. Bueno, gracias a todos ustedes por la asistencia. Estamos seguros y gracias, doctor Pablo, por estos conceptos, sobre todo tan didácticos y presentados de forma tan clara. Gracias por el tiempo, que yo sé que esta es una hora ya de descanso, de compartir en familia con Martín. Entonces, te agradecemos muchísimo la presencia y sobre todo tu amabilidad. Ay, míralo ahí, un asistente adicional. Muchísimas gracias, Pablito. Un saludo. Me permito saludar a Kirby también por aquí. Entonces, te agradezco muchísimo y gracias a todos los asistentes. Gracias por su presencia y por su participación. Muchas gracias a todos. Gracias, chao a todos, cuídense mucho.